La concentración normal o concentración equivalente. Parte 1. La concentración normal o concentración de equivalentes se define como el número de equivalentes por cada litro de solución y sus unidades serán equivalentes sobre litro. Al igual que con la concentración molar, la concentración normal usa la N mayúscula indistintamente por tradición para la variable y para la unidad. Otro problema es que la unidad normal es una unidad derivada. Es útil para cálculos de titulaciones, de hecho ahí radica su mayor funcionalidad, pero es inconveniente cuando tienes que manejar unidades más fundamentales. Además, tiende a confundirse con el símbolo para la variable número de partículas o incluso con el número de Avogadro. Según el libro dorado de la UPAC llamado Compendio de Terminología Química recomendada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada en su versión vigente, no tenemos símbolos aconsejados, ya que el consejo de la UPAC es no usar más esta unidad de concentración, es decir, sellarla como una entidad histórica. Sin embargo, la concentración equivalente aún tiene sus usos, y por ende, para este curso deberemos proponer un símbolo de variable y símbolos de unidades fundamentales, que serán autodefiniciones. Pero bueno, para la variable de la concentración equivalente utilizaremos el símbolo epsilon, porque el nombre concentración equivalente es lo que mejor la describe, ya que es una concentración entre equivalentes dispersados en un litro de solución. Por lo tanto, vamos a utilizar la letra epsilon minúscula, que invoca el nombre verdadero de la unidad, concentración equivalente. La unidad de concentración equivalente es normal, pero sus unidades fundamentales son equivalente sobre litro, lo que nos lleva a la definición algebraica, en la cual también deberemos emplear una autodefinición para la variable equivalentes, que emplearemos como simplemente E minúscula. El problema radica en que qué rayos son los equivalentes y cómo los obtenemos a partir de una masa de soluto. Normalmente los equivalentes se definen como la carga del protón o la carga del electrón generada por una mol de sustancia. Sin embargo, esta definición genera conflictos algebraicos. Por otro lado, como todas estas unidades de la normalidad, tendemos a confundir su símbolo de unidad con el símbolo de la variable. Entonces deberemos emplear una autodefinición para poder resolver esta pequeña disyuntiva. No posee símbolo formal, de allí que debemos proponer un autosímbolo para este curso, para este propósito. Entonces diremos que la variable va a ser una E minúscula cursiva y su símbolo va a ser EQ. Algunas otras fuentes proponen que sea EQUIV, pero sería escribir más símbolos en una ecuación y entre más símbolos la fórmula se hace más molesta visualmente. Por eso que entre menos símbolos mejor. Sin embargo, una cosa es definir qué es un equivalente y su unidad y otra cosa poder calcularlo a partir de la masa de un soluto. Y es que no existe una definición aislable de equivalente. Debemos definirlo en base a la masa y una constante de proporcionalidad calculable. Y esa constante de proporcionalidad calculable es el equivalente molar. El equivalente molar, al igual que la masa molar, tendrá dos definiciones. La primera definición, el equivalente molar, es igual a la cantidad de equivalentes sobre la cantidad de sustancia. La cantidad de equivalentes y la cantidad de sustancia son ambas variables extensivas. Por lo tanto, su cociente forma una variable intensiva y por lo tanto es una constante de proporcionalidad. El problema radica en que esta primera definición del equivalente molar no me permite calcularla a partir de información general, como la que podemos obtener de una ecuación de disociación iónica. Y por ende, se necesita una segunda definición del equivalente molar, en la cual el equivalente molar de un soluto va a ser igual al coeficiente estequiométrico de uno de los iones generados, dividido el coeficiente estequiométrico de dicho soluto, multiplicado por el valor absoluto de la carga del mismo ion analizado. Es decir, si escogemos el positivo, debemos utilizar solo el positivo. Si escogemos el negativo, solo el negativo. Adicionalmente, la carga del ion
deberá reemplazarse con unidades de equivalente sobre mol para conservar la equivalencia dimensional. Y es con esta segunda definición que podremos calcular los equivalentes molares de un soluto. Por ejemplo, digamos que en un problema me piden calcular el equivalente molar del sodio metálico o del calcio metálico. Entonces, el sodio metálico al reaccionar con agua forma una entidad llamada hidróxido de sodio. Sin embargo, el hidróxido de sodio al reaccionar con más agua se disocia iónicamente porque es un electrolito fuerte, de allí que se generan los condenados iones, y adicionalmente se desplaza hidrógeno gaseoso. Entonces vamos a tener dos iones más hidrógeno, el ion positivo, ion sodio, de una carga positiva, el ion negativo que será el hidroxilo de una carga negativa, y el hidrógeno desplazado, que va a ser gaseoso. Para la disociación del calcio vamos a tener una estructura semejante, pero en este caso debemos balancear la ecuación. Si la ecuación no está balanceada, pues no podemos obtener el radio de coeficientes estequiométricos correcto y por lo tanto nuestro equivalente molar va a ser incorrecto. Muy bien, lo primero que voy a hacer es balancear los hidrógenos. Tengo 3 hidrógenos a la derecha y 2 a la izquierda, así que lo que voy a hacer es poner un 2 acá para tener 4 hidrógenos y aumentar al doble el ion hidróxilo para así tener 4 hidrógenos a la derecha. Con esto ya tengo 2 oxígenos a la derecha y 2 oxígenos a la izquierda. Pero nos falta balancear la cantidad de sodios. Aunque aquí aparenta entre comillas el sodio estar balanceado, en realidad no está cumpliendo el balance de cargas. Porque en las ecuaciones de disociación iónica se debe cumplir que la cantidad de cargas negativas debe ser igual a la cantidad de cargas positivas, lo que se conoce como la ley de la conservación de la carga. Procedemos a balancear ahora la segunda ecuación. Procedemos lo mismo a balancear hidrógenos y oxígenos, con lo cual obtengo 4 hidrógenos a la derecha, 4 a la izquierda, 2 oxígenos a la derecha, 2 a la izquierda. A la derecha tengo 2 cargas negativas y también 2 cargas positivas. Por lo tanto, la cantidad de cargas neta a la derecha es 0 y la cantidad de cargas a la izquierda de manera neta también es 0. Por lo tanto, ya queda balanceada esta segunda ecuación. Ahora procederemos a determinar el equivalente molar del soluto empleado. Es decir, vamos a determinar el equivalente molar del sodio metálico. Entonces ahora debemos escoger uno de los dos iones. Digamos el ion sodio. El coeficiente estequiométrico del ion sodio es 2. El coeficiente estequiométrico del sodio metálico, es decir, del soluto, también es 2. Y la carga del ion es 1 positivo. Pero en lugar de escribir positivo, vamos a escribir las unidades equivalente sobre mol. Con lo cual, el equivalente molar del sodio metálico es un equivalente sobre mol, calculado a través del catión, es decir, del ion sodio. Pero ¿qué pasa si decidimos calcularlo a través del anión, es decir, el ion hidroxilo? En ese caso tomo el coeficiente estequiométrico del otro ion, del negativo. Tomo el coeficiente estequiométrico del soluto y el valor absoluto de la carga de ion hidroxilo es 1 negativo. Pero en lugar de escribir negativo, voy a escribir las unidades equivalentes sobre mol. Y por lo tanto el 2 se cancela y el equivalente molar del sodio metálico vuelve a ser un equivalente por cada mol de sustancia. Con lo cual obtenemos una característica del equivalente molar. Y es que sin importar que lo calculemos a través del anión, es decir, el negativo, o del catión, es decir, el positivo, el equivalente molar es constante, siempre y cuando la ecuación de ionización sea la misma. Esa es otra manera de expresar la ley de la conservación de la carga, es decir, que la cantidad de cargas positivas debe ser igual a la cantidad de cargas negativas. Ahora, como ya sabemos que cualquiera de los dos iones nos da la misma respuesta, entonces solo voy a hacer un cálculo de equivalente molar por cada soluto. Entonces, digamos que tenemos el caso del calcio metálico. En este caso, voy a escoger el ion calcio de 2 cargas positivas. Su coeficiente estequiométrico es 1. El coeficiente estequiométrico de el calcio metálico como soluto también es 1. Por lo tanto, el radio de coeficientes estequiométricos se cancela y la carga del ion es 2 positivo. Pero en lugar de escribir positivo, voy a escribir equivalente sobre mol. Por lo tanto, el equivalente molar del calcio metálico es 2 equivalentes por cada mol de sustancia.
Tenga en cuenta que el equivalente molar solo puede obtenerse a partir de solutos que generan una disociación iónica. Si tenemos un soluto no iónico, no electrolítico, no podemos expresar un equivalente molar y por lo tanto tampoco podremos expresar una concentración equivalente o concentración normal. Y eso es lo que hace particularmente compleja a la concentración equivalente. Para poderla trabajar con entidades experimentales como la masa del soluto o la carga de un ion teórico, debemos emplear varias ecuaciones auxiliares. Vamos a proponer dos ecuaciones, una en la que calculamos la concentración equivalente a partir del equivalente molar y otra en la que calculamos la concentración equivalente a partir de la carga de uno de los iones generados. Lo primero que voy a hacer es despejar la cantidad de equivalentes pasando la cantidad de sustancia a multiplicar. Por lo tanto, la cantidad de equivalentes se puede calcular como el producto del equivalente molar por la cantidad de sustancia. Y lo podemos reemplazar en la definición de la concentración equivalente. Una vez que tenemos esto, podemos reemplazar cantidad de sustancia por lo que vale en términos de la masa y la masa molar. Despejo cantidad de sustancia y por lo tanto puedo reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Entonces esta sería la primera definición para usos de la concentración equivalente con la masa del soluto, el volumen total de la solución y el equivalente molar. Sin embargo, en caso de no conocer el equivalente molar, lo podemos reemplazar por lo que vale en términos del cociente de coeficientes estequiométricos y la carga de uno de los iones. Por lo tanto, esta sería la segunda ecuación que podría usarse. Hay que tener en cuenta que el cálculo del equivalente molar, es decir, el radio de los coeficientes multiplicado por la carga del ion en su valor absoluto, generalmente se hace de manera mental. Es decir, aunque la definición parece complicada, cuando uno ya hace varias disociaciones iónicas y varios cálculos de equivalente molar, uno termina haciendo el cálculo de manera muy rápida. Y la razón es que los cocientes de coeficientes estequiométricos generalmente son números enteros pequeños y por lo tanto el cálculo es sencillo. Muy bien, aunque normalmente en esta serie no hago ejercicios numéricos, como la concentración equivalente es particularmente complicada, vamos a ver cómo sacar la normalidad de un determinado soluto, como un metal, a partir de su masa y el volumen total de la solución. Para ello, voy a necesitar las ecuaciones. Primero la ecuación química de asociación iónica, que obtuvimos en pasos anteriores. Y vamos a necesitar la definición de la concentración equivalente en términos de los coeficientes estequiométricos, la carga del ion, la masa del soluto, el volumen de la solución y la masa molar. La masa molar del sodio metálico se saca de la tabla periódica y es aproximadamente 23 gramos sobre mol. Entonces, lo primero que hago en la ecuación es reemplazar el símbolo del soluto, que en este caso es sodio metálico. Ahora debemos escoger un ion, digamos el positivo. Entonces, el coeficiente estequiométrico del ion positivo es 2. El coeficiente estequiométrico del soluto, que es el sodio metálico, también es 2. La carga del ion positivo es 1 positivo, pero en lugar de escribir positivo voy a escribir las unidades equivalentes sobre mol que salen del valor absoluto sin ser afectadas. El volumen total por el momento lo reemplazamos como 50 mililitros. La masa del soluto 0,40 gramos y la masa molar 23 gramos sobre mol. Ahora resolvemos. 2 sobre 2 se cancelan. El valor absoluto de 1 es 1 y por lo tanto también lo cancelamos. Mol que divide y mol que divide a una división se cancelan. Gramo que divide, gramo que multiplica también se cancelan. Mili lo podemos reemplazar por la potencia 10 a la menos 3. Y la L minúscula la pasamos a mayúscula. Por lo tanto, las unidades que quedan son las siguientes. Equivalente multiplicando y litro dividiendo. Justo las unidades de la concentración equivalente. Lo único que queda es operar. Sacamos la calculadora e insertamos los valores restantes. 0.4 dividido, abro paréntesis, 50 por inverso log a la menos 3, muevo a la derecha por 23. Y entre el punto 4 y el paréntesis debe haber un por, o si no la calculadora no toma el cálculo. El resultado va a ser 0,46, equivalente sobre litro.
Así pues, ya tenemos una fórmula que nos permite calcular la concentración equivalente directo de los datos del enunciado y de la ecuación de ionización sin tener que utilizar la concentración molar como puente, que es el procedimiento más común. Aunque en términos aritméticos el procedimiento seguiría siendo el mismo. Hay que hacer las mismas operaciones con la calculadora tarde o temprano. Entonces, el punto con la concentración equivalente es que es muy utilizada en medicina. Los fluidos corporales contienen una mezcla de electrolitos tales como el ion sodio de una carga positiva, el ion potasio de una carga positiva, el ion calcio de dos cargas positivas o el ion cloruro de una carga negativa. Por ejemplo, el fluido nervioso y cerebral posee grandes cantidades de sodio y potasio iónicos, que son empleados para generar un impulso nervioso que nos permite pensar y por lo tanto poder escuchar esta lección. La sed o deshidratación es la señal que manda el cuerpo para indicar que se han perdido iones o el equilibrio iónico. La concentración de electrolitos en líquidos intravenosos se expresa en miliequivalentes por cada litro o milinormal. Y allí es donde radica la utilidad de esta unidad de concentración al día de hoy, así la IUPAC se empecine en decir que esta unidad no debe enseñarse. Hay que tener en cuenta que muchas propiedades del cuerpo toman en cuenta únicamente la cantidad de cargas positivas y negativas netas. Por lo tanto, debemos aplicar la ley de la conservación de la carga. Y es que la concentración equivalente únicamente va a decirnos la concentración de positivos completa o la concentración de negativos completa, así esa se divida en diferentes iones aportantes. Aunque eso solo puede entenderse con un ejercicio numérico. Digamos que hicimos una solución, pero una solución de más de un soluto. Y esa es la característica principal. Esta unidad de concentración está diseñada para solutos complejos. Digamos que agregamos dos solutos, sodio y potasio, que se disocian iónicamente. Por lo tanto, vamos a tener 24 equivalentes de sodio y 5 equivalentes de potasio. Nos preguntan cuál será la cantidad de equivalentes del ion cloruro, asumiendo que es el único anión, el único aportante de cargas negativas. Entonces, debemos tener en cuenta la ley de la conservación de la carga, en la cual la cantidad de equivalentes del catión será igual a la cantidad de equivalentes del anión. Como hay dos cationes, entonces vamos a obtener que este lado de la suma es igual a 24 más 5, es decir, los dos cationes, sodio y potasio, mientras que en el lado derecho únicamente tenemos un anión, y por lo tanto será la cantidad de equivalentes del ion cloruro. Así pues, la solución simple es que hay 29 equivalentes de ion cloruro. Si estos estuvieran disueltos en un litro de solución, entonces tendríamos que el ion cloruro se encuentra al 29 normal, mientras que el ion sodio se encuentra al 24 normal, el ion potasio al 5 normal y todos los iones de carga positiva al 29 normal. Los equivalentes y la concentración normal permiten manejar soluciones con mezclas de más de un soluto, ya que pueden hacer cálculos de equivalentes y no de iones por separado. En este caso, los equivalentes ayudan a modelar muchos iones como si fueran una misma entidad, ya que la propiedad a analizar es homogénea a todos los iones presentes, ya sea carga positiva o carga negativa, y eso es especialmente importante en los seres vivos. Cosas importantes como la presión osmótica y el potencial eléctrico dependen de la acción conjunta de todos los iones simultáneamente y no tanto de su identidad química. Y allí es donde emerge la utilidad de la notación de equivalentes o equivalentes sobre litro, la concentración normal. Los electrolitos en el cuerpo juegan un papel importante en el mantenimiento de la función adecuada de las células y los órganos en el cuerpo. Típicamente, los electrolitos o iones sodio, potasio, cloruro y bicarbonato se miden en un análisis de sangre y se estima el mejor modo de recuperar su equilibrio. A veces, cuando el vómito, la diarrea o la sudoración son excesivos, las concentraciones de ciertos iones puede disminuir y eso puede llegar a ser mortal. El agua por sí sola, sin las concentraciones de estos iones, solo empeora la deshidratación. Por lo tanto, es necesario agregar agua con
solutos que se disocian iónicamente para restaurar a estos electrolitos, a estos iones. Soluciones de fluidos como Pedialyte o sales de rehidratación en agua hervida sirven para devolver los niveles de electrolitos, es decir, retornar las cantidades de equivalentes de iones a la normalidad, que aunque suene poético, no es el origen del nombre de esta unidad de concentración equivalente. Bien, esto fue todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos las unidades tradicionales que se asocian al cálculo de la concentración equivalente, que son el peso equivalente y el factor equivalente, que, como vimos en este video, no son necesarios, pero son lo tradicional. Bien, si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.